El objetivo independentista catalán ha puesto en el calendario una fecha y dos preguntas para la consulta soberanista. La fecha, el 9 de noviembre de 2014. Las preguntas en dos enunciados. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente? El presidente Rajoy ha respondido que el referéndum secesionista va contra la Constitución y que por lo tanto no se celebrará. El PSOE apoya al gobierno y considera que este desafío lleva a Cataluña a un callejón sin salida. Y el PP dice que no dejará que España se rompa. Las diadas de 2012 y 2013 y la cadena humana por el independentismo presagiaban que la consulta soberanista era el objetivo de la colaboración gubernamental entre Convergencia y Unió y Esquerra Republicana. Con el nombre de Consulta sobre el futuro político de Cataluña, el proyecto de referéndum independentista nace en la misma mesa en la que el presidente de Convergencia, Artur Mas, y el de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, firman el acuerdo de gobernabilidad por el que Esquerra apoya la candidatura a president de Mas. Artur Mas había adelantado las elecciones catalanas a 2012, perdiendo 12 escaños y convirtiendo a Esquerra en la segunda fuerza política catalana con 21. En la anterior legislatura, tras la caída del tripartito, Convergencia y Unión había logrado 62 diputados y Esquerra Republicana tenía 10. Un año después de las últimas elecciones autonómicas catalanas, la Generalitat financia un simposio bajo el lema España contra Cataluña, 300 años de opresión. Creo que el tipo de discurso que he hecho es un tipo de discurso que más bien tiene que ver con una incitación a la convivencia que no una incitación a la guerra civil y al exterminio. No, ciertamente, ninguna de las ponencias, tal como yo he visto en sus enunciados, tiene ningún contenido histórico, porque realmente han sido 3 siglos admirables de esplendor para Cataluña. A partir de 1714 es cuando comienza el gran desarrollo económico, el gran desarrollo industrial de Cataluña, sobre todo en el siglo XIX, que además contó no con la oposición de España, sino con el apoyo de España a través de un Estado proteccionista que protegía todas las empresas catalanas, que hacían posible que esas empresas catalanas colocaran sus productos en el resto de España, creando ese gran mercado nacional. La historia no tiene moviola, es decir, no se puede volver al Imperio Romano porque en un momento determinado los romanos fueran los dueños de toda la Europa conocida. Las cosas van evolucionando, lo importante es mirar hacia el futuro, que haya libertades, que haya derechos, que haya garantías, que haya protección social. Esas son las cosas que preocupan a los ciudadanos modernos, no volver a las tribus y a resolver los agravios del pasado, la mayoría de los cuales son inventados. Partido Popular, Ciutadans y UPyD denunciaron ese simposio, pero ese es el marco elegido por el nacionalismo independentista catalán para presentar su desafío al Estado español. Artur Mas convoca su consulta soberanista flanqueado por Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verdes i Candidatura Unitat Popular. Primer apartat. Vol que Catalunya esdevingui un estat, escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no. I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent, sí o no. Ningún gobierno puede ceder lo que corresponde a los españoles. Ni yo, ni ningún presidente del gobierno puede permitir o consentir que se prive a los españoles de lo que la Constitución y las leyes les garantizan. Como presidente del Gobierno he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y, por tanto, les garantizo que esta consulta no se celebrará.
PSC, PP y Ciutadans rechazan el referéndum independentista por ser ilegal y contrario a la Constitución frente a los soberanistas. No nos proponemos hacer una consulta que no sea legal, quede claro. Tanto esos defensores a ultranza de la Constitución que cuando quieren se la pasan por el forro, que sepan que no pretendemos hacer una consulta ilegal. Malgrat que no és la pregunta que Esquerra Republicana hauria volgut, sí que és la pregunta que Esquerra Republicana vol en aquests moments. Sumarem independentistes, federalistes, tots aquells que no volem continuar com fins ara. L'inici d'allò que sona molt malament, però és el que és i el que necessitàvem, que és un conflicte democràtic amb l'estat espanyol. El Partido Popular, el Gobierno de España y Mariano Rajoy van a garantizar la tranquilidad a todos los catalanes. Se tiene que dar una respuesta democrática, clara y firme y pausada. No que caer en las provocaciones. La formulación de la pregunta encadenada y la fecha anunciada hoy por el presidente de la Generalitat de Cataluña constituye una acción unilateral condenada al fracaso. En el PSOE, la posición inicialmente ambigua del PSC, que defiende un federalismo asimétrico, provoca desencuentros, pero finalmente los socialistas catalanes se desmarcan de la declaración de soberanía que rechazaron en la votación parlamentaria de enero. El Supremo anularía al poco la declaración del Parlamento a instancias de la Abogacía del Estado. Desde la dirección del PSOE, apoyo explícito al gobierno de Rajoy. Hoy es el momento de decir con claridad, este planteamiento del señor Mas es el derecho de autodeterminación y nosotros no estamos de acuerdo. Y además creemos que lleva a Cataluña a un callejón sin salida. El Partido Popular va a defender nuestras leyes, nuestra Constitución, que vamos a trabajar porque nuestra Constitución y nuestras leyes se cumplan y que no vamos a permitir que nadie rompa nuestro país. Pero una supuesta independencia de Cataluña plantea interrogantes sobre su viabilidad. En primera instancia, sobre su legalidad dentro de la legislación vigente. Yo estoy convencido que se ha escenificado un pacto de preguntas, pero que estas preguntas se han definido con el convencimiento de que nunca se va a celebrar así. Sería una locura cómo contabilizamos este tipo de referéndums, ¿no? Con dos preguntas y una exclusiva, ¿no? Y la Constitución dice en el artículo 92 que las decisiones, se puede someter a referéndum las decisiones políticas de especial trascendencia, pero esto solo lo puede hacer el Gobierno con la autorización del Congreso. Y luego, al distribuir las competencias, el 149.1.32 dice que es competencia del Estado, no de las comunidades autónomas, convocar consultas o referendos. Los 4 partidos firmantes del acuerdo ya han dado el primer paso para reclamar la competencia sobre la celebración del referéndum, competencia que es potestad del Estado español. El Gobierno esperará a que la Generalitat o el Parlamento catalán concreten su voluntad de consulta en una ley o una resolución. Entonces el Gobierno de Rajoy recurrirá al Tribunal Constitucional y si éste admite el recurso, la consulta soberanista quedará suspendida. El Gobierno podría recurrir cada uno de los pasos que dé el Parlamento de Cataluña, amparándose en el artículo 149 de la Constitución, que dice que solo el Estado tiene la competencia para convocar un referéndum. Es lo que ocurrió en 2008 cuando el lehendakari Juan José Ibarretxe convocó una consulta. Entre quienes se han opuesto a la celebración del referéndum se menciona el artículo 155 de la Constitución sobre la suspensión de las autonomías. Si hubiere un intento de convocar un referendo por la Generalidad, el Gobierno lo puede impugnar ante el Tribunal Constitucional. Se equivoca en lo que dicen los periódicos, no es un recurso, es un conflicto de competencias. Y se puede impugnar cualquier acto, una simple convocatoria en un tablón de anuncios, aunque no salga en el BOE. E impugnado ante el Tribunal Constitucional por la vía del conflicto de competencias y de la impugnación del 165, el Tribunal lo suspende automáticamente. Otra incógnita que plantearía un Estado catalán independiente es su capacidad para sostener su propia economía, máxime teniendo en cuenta la crisis económica y el estado actual de su deuda pública, que ha superado los 53.000 millones de euros, según el Banco de España. Del Fondo de Liquidez ya ha recibido más de 17.000 millones. Cataluña
no tiene en este momento prácticamente capacidad de financiación exterior. Y de hecho, ¿cómo ha financiado su deuda y cómo se ha evitado la suspensión de pagos? A través del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA, que creó el Gobierno central. Por tanto, yo creo que en este momento también Cataluña tendría gravísimos problemas, por no decir que tendría imposible el acceso a los mercados financieros internacionales. ¿Hablamos de una Cataluña independiente enemistada con España o hablamos de una Cataluña independiente pero prácticamente confederada con el Estado español? Es decir, con sus relaciones exteriores, con su soberanía propia, pero viviendo absolutamente unida en muchas cosas al Estado español. No lo sabemos. Yo creo que una situación de crecimiento de la integración a nivel europeo sería o debería ser impensable que Cataluña y el resto de España convivieran, a pesar de que fuera traumática este proceso de separación, separadas, alejadas, sin un elemento de gran amistad y de gran colaboración económica y política. La permanencia o no en la Unión Europea es otra de las claves que determinaría la viabilidad económica de un Estado catalán independiente. Controvertido en la polémica, los partidarios de la independencia aseguran que nada cambiaría respecto a Bruselas, pero desde la máxima autoridad de la Unión no se ve posible el desdoble de un país miembro. Si una parte del territorio de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado porque se convierte en un Estado nuevo independiente, los tratados ya no se aplicarían a ese territorio. En otras palabras, un Estado nuevo independiente a causa de su independencia sería un tercer país respecto a la Unión Europea, y los tratados desde el mismo día de su independencia ya no se aplicarían en ese territorio. La salida de Cataluña generaría además un empobrecimiento adicional respecto a las cifras anteriores. ¿Por qué? Porque desaparecería una moneda solvente a nivel internacional y, por tanto, su nueva divisa tendría un reconocimiento mucho menor, mayores tipos de interés. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que Cataluña, para exportar a toda Europa, incluyendo el resto de España, tendría que someterse a la tarifa exterior común. Por tanto, su comercio se vería claramente perjudicado. Varios historiadores consideran que fue de Cataluña de donde partió el principal impulso a una economía de escala en la península. Además, que la burguesía catalana es como la gran artífice de la España, de la nación española. Por eso, porque tratan de hacer un mercado único, tratan de quitar las pequeñas o grandes fronteras de aduanas que existían entre las regiones para afirmarse como una España común a todos los territorios o distintas coronas en el siglo XVII, XVI. La manipulación que ha habido hoy y en los últimos años en Cataluña es sorprendente, ¿no? Yo creo que desde que falleció el añorado Goebbels nunca se ha mentido tanto en Europa como se ha mentido en Cataluña en estos últimos años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, supongo que las mentiras se puede mentir parte del tiempo al pueblo o a parte del pueblo todo el tiempo, pero las dos cosas a la vez no, según ya nos dijo Lincoln. Por lo tanto, yo supongo que poco a poco habrá que decir la verdad y la gente reaccionará con lógica y con civismo. Desde algún partido político contemplan que la convocatoria de la consulta soberanista termine en unas elecciones anticipadas que serían favorables a Esquerra según las encuestas. El futuro político de Convergencia y Unión presenta mayores incógnitas, suceda lo que suceda. El Gobierno garantiza que la consulta soberanista no se celebrará por ser ilegal.